Debates Fundación Manuel Jiménez Abad. Una palabra de 6 letras, un concepto arraigado en nuestra historia, presente siempre, pero alejado en la distancia. Una tragedia que afecta a inocentes, que destruye familias y que entristece al mundo. ¿Quién nos diría que en pleno siglo XXI, en el año 2022, tendríamos un conflicto bélico a las puertas de la Unión Europea, a 4 horas de nuestras fronteras, del baluarte de la paz y de los derechos ciudadanos, como es la Unión Europea? ¿Qué tal están? Otro día más aquí, en el área joven de la Fundación Manuel Jiménez Abad, en un debate muy interesante con motivo de este conflicto bélico que, por desgracia, vivimos. Y nos acompañan unos ponentes muy importantes. En primer lugar, Marina Kolesnik, que es historiadora de tercer año del grado en Historia aquí en la Universidad de Zaragoza. Además es ucraniana de nacimiento y fue la que nos propuso hacer este coloquio. Así que muchas gracias por participar aquí en este foro. Gracias a vosotros por la oportunidad. También tenemos a Alejandro Alcay, que es doctorando en Economía, aquí también en la Universidad de Zaragoza, que nos va a comentar toda esta perspectiva a nivel económico, de las sanciones que están aplicando a Rusia y demás. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y por último, y no por ello menos importante, a Miguel Larragay, que es compañero aquí del área joven, que nos va a dar su visión con respecto al mundo jurídico de este conflicto internacional. Gracias, Carlos. Pues vamos a comenzar con Marina, si os parece. ¿Qué tal, Marina? Cuéntanos un poco cómo comenzó este conflicto con Rusia, porque algunos nos ha pillado de nuevas, pero parece ser que es un conflicto que ya llevaba un tiempo y querríamos saber, desde tu visión de historiadora y también a través de tu perspectiva personal como ucraniana, ¿cómo empezaron estas diferencias entre Ucrania y Rusia? Vale, pues antes de comenzar a hablar sobre dónde se origina realmente el conflicto, sí que me gustaría hacer una pequeña contextualización histórica sobre cómo se funda tanto Rusia como Ucrania y lo que vienen siendo los territorios del este. Lo que es Rusia, Ucrania y Bielorrusia se funda realmente en el siglo IX. En el siglo IX surge la Rus de Kiev, formada por los eslavos orientales, que son una serie de tribus que se aglutinaron en este territorio. Esta Rus de Kiev prevalece hasta el siglo XIII, cuando se fractura el reino y se originan lo que ya son los protoestados de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Y Rusia pues toma poder dentro de lo que viene siendo la esfera del momento. En el siglo XVII, debido a unas incursiones en territorio ucraniano, los cosacos se enfrentan en contra de los polacos. ¿Qué pasa? Que, claro, en un principio tienen fuerzas para enfrentarse a ellos, pero poco a poco van perdiendo consideración. Entonces, en ese preciso momento se alinean con Rusia, que estaba dominada por los zares. Y en un momento concreto, pues Rusia ayuda a los cosacos y, tras ganar a los polacos, en este sentido, pues Ucrania entra dentro de lo que vendría a ser pues, la Rusia de los zares. ¿Qué pasa con todo esto? Que desde el siglo XIII hasta el siglo XVII se conforma dentro de lo que es el territorio ucraniano una élite y una cultura propia. Se establece lo que es el idioma y una serie de costumbres particulares. Por lo tanto, todos los argumentos que Putin utiliza para desacreditar que Rusia la domina a Ucrania intelectualmente y que por tanto no tiene historia, no se basan mismamente por este tipo de hechos. Luego, aparte de esto, en 1918, coincidiendo con el fin de la Primera Guerra Mundial y con la caída de los zares, Ucrania se independiza. Ucrania se intenta independizar en este preciso momento y entonces es cuando comienza una guerra por parte de los rusos con los ucranianos, una guerra bastante sangrienta y violenta que durará hasta el año 21. Luego, con la llegada al poder de Lenin, lo que hace es le da una cierta independencia a los ucranianos considerándolos como nación. ¿Qué pasa? Que este muere pronto y tras él pues se sucede Stalin al poder y Stalin tiene la opinión de que
de que realmente no podemos hablar de naciones, sino que todos somos iguales, todos somos de clase obrera y lo que debe prevalecer son las ideas del comunismo. ¿Qué pasa con esto? Que desde que se le otorga más o menos la independencia a Ucrania como nación, una independencia relativa dentro de lo que viene siendo la Unión Soviética, se forma otra vez lo que viene siendo el florecimiento de la cultura y bueno, pues surge una edad de oro ucraniana, hay unas élites culturales y estas élites con la llegada de Stalin se decapita todo el florecimiento ucraniano. Además de esto, también se producen una serie de medidas al respecto de lo que viene siendo el reparto de trigo y tal, que supongo que lo conoceréis porque ha salido últimamente con todo el tema del conflicto, que es Holodomor, que es el periodo de hambre que pasa en Ucrania por determinadas medidas de Stalin. Vale, ¿qué pasa? Que cuando todo esto termina, en torno a los años 30, nos encontramos a un país devastado y concretamente, contando con el Holodomor, una zona de Ucrania que prácticamente no tiene habitantes. Entonces, a raíz de esto y con anterioridad ya se había producido en la Rusia de los zares, se crea como un movimiento de repoblación por parte de gente rusa hacia Ucrania, y esta se asenta principalmente en lo que viene siendo la zona del actual Donbass, que es lo que es el este y el sur de Ucrania, Crimea, el Donbass y tal. Esas áreas donde hay movimientos prorrusos. Sí, que es podría ser perfectamente una forma de fundamentarlo. Vale, con la caída de la Unión Soviética, una de las cuestiones que se tienen en cuenta es que Crimea se le cede a territorio ucraniano. Esto es importante. Vale, de esto ya viene siendo lo que es el contexto histórico en general. Ahora pasaremos a hablar de lo que es el Euromaidán. No sé si os acordáis, pero en torno al 2013-2014 se dio una revuelta popular muy grande en Ucrania, denominada como Euromaidán. Esta revuelta se produjo principalmente porque la población, se iban a dar una serie de acuerdos con la Unión Europea de cara a establecer vínculos económicos con ella, no la entrada de Ucrania a la Unión Europea, pero en el último momento nuestro expresidente Viktor Yanukovych decidió traicionar al pueblo ucraniano y aliarse con Rusia, principalmente con Putin, con Rusia. ¿Qué pasó? Que la población obviamente pues descontenta salió a las calles. Empezó todo esto siendo una revuelta de estudiantes que en la primera jornada salieron a las calles y después de eso pues sacaron a lo que son los Berkut, que vendría a ser pues las fuerzas especiales, y al final pues todo esto acabó una revuelta que duró pues todo el invierno, no me acuerdo exactamente, pero entre unos 3, 4, 5 meses, pleno invierno. Sacaron a los francotiradores a la calle, hubo cientos de muertos y finalmente, ya en lo que viene siendo el final de la revuelta, muy sangrienta además, muy violenta, sangrienta también, pero principalmente violenta, se votó en el Parlamento ucraniano la destitución a mano alzada de Viktor Yanukovych, el cual después huiría a Rusia. ¿Qué pasa? Que en esta votación no se tuvo en cuenta a las zonas del este de Ucrania, es decir, las zonas más prorrusas. Esto entra dentro del contexto de que, debido al descontento, pues aparte de haber movilizaciones, lo que es la propia capital, que es Kiev, también hubo movilizaciones espontáneas por parte de la población en el resto de territorios, incluido el Donbass. Lo que pasa que en estas áreas, a la vez, hubo una serie de revueltas por parte de la población prorrusa que acabarían tomando edificios y autoproclamando lo que es la República Independiente. Y unos días después pues se concentraría lo que viene siendo el ejército ruso en las fronteras y
y acabaría una guerra civil que nos ha llevado hasta la actualidad. Y prácticamente, pues, volviendo a la pregunta que me has hecho, hemos de decir que lo que es la idea por parte de Rusia de que Ucrania pertenece a Rusia se lleva gestando durante toda la historia. Pero, vamos, no sé... Pero claro, una cosa es el ideario ruso de que quiera considerar Ucrania como parte de Rusia, pero otra cosa es los acuerdos que han surgido a lo largo de los años, donde se ha reconocido la soberanía del pueblo ucraniano. Es más, en los años 90 Ucrania tenía el tercer mayor arsenal nuclear y renunció a él a cambio de que se reconociesen sus fronteras, toda su soberanía. Y ahora mismo Rusia otra vez lo ha vuelto a incumplir. Otra vez Rusia cuestiona esa soberanía. Con respecto a los territorios que son más prorrusos, ¿qué solución crees que habría que dar? ¿Qué solución habría que dar? Es que, a ver, realmente no sabría qué solución dar. Es que es una cuestión muy compleja, claro. Desde y mi más perspectiva tampoco me siento capacitada como para poder hablar de ello, porque es tan complejo, porque ya no solo se trata de democracia o pertenecer a un sitio o a otro, se trata de que finalmente somos dos culturas que siempre han convivido juntas. Siempre han convivido juntas y se han criado paralelamente, partimos del mismo origen. Y hablamos todo el rato de conflicto bélico, pero es que sin duda ha habido una intervención, bueno, una invasión de Rusia al pueblo ucraniano. Es que es una cosa que no pensábamos que íbamos a vivir. Ya. La verdad es que has hecho un resumen como historiadora muy bueno, en muy pocos minutos. Como ciudadana, como ucraniana, ¿cómo te sientes? ¿Qué inquietudes tienes con esta incertidumbre que vives? ¿Qué inquietudes tengo? A ver, es que lo que son inquietudes ahora mismo no tengo ninguna solución posible a todo este conflicto. Lo único que quiero es que pare ya, cuanto antes pare mejor, y aún así, aunque pare ahora, el nivel de destrucción es tal que tardaríamos decenas de años o no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sufriendo las consecuencias, porque ya no solo se trata de la destrucción actual y que pare la guerra, ¿no? Es que después de eso vamos a estar viviendo un montón de años en los que nos vamos a tener que reconstruir, ya no solo como sociedad, como reconstruir lo que son las propias ciudades, sino también que toda esta guerra tiene consecuencias psicológicas. Y estamos viendo cómo millones de personas están huyendo del país por la situación, pero es que no sabemos cuándo van a poder volver a sus casas, ni cómo les afecta esto. La primera vez que te enteraste de esto, ¿cómo reaccionaste? ¿Te lo creíste? ¿Pensaste que...? Mira, ese lunes antes de... durante esos meses, pues sí que es cierto que incluyendo... A ver, durante estos años siempre había estado informándome lo que acontecía en el Donbass, si se había incrementado la ofensiva, si no y tal. Lo que pasa es que desde que Estados Unidos comenzó a decirle al mundo de que posiblemente se iba a invadir las tropas, pues obviamente pues me empecé a informar más. Ese lunes cuando Rusia decidió que los territorios del Donbass eran parte de Rusia, pues obviamente pasé una mala jornada. Pero dije, vale, ha pasado esto, pero no nos van a invadir. ¿Qué pasa? Que ese mismo jueves por la mañana yo me despierto a las 9 menos 10 de la mañana de una llamada de mi madre, que ni siquiera me desperté yo sola, con una llamada de mi madre diciéndome, ha empezado la guerra, y tras eso, ¿qué haces? Enciendes la televisión, ves cómo están bombardeando la capital, cómo están bombardeando tus raíces, y lo primero que haces es llamar a tus abuelos, llamar a tus primos y ver cómo están. Porque tienes familia ahí. Claro, yo tengo familia. ¿Y cómo te lo tomas? Pues como puedes. Los primeros días, las primeras semanas son desoladoras, porque, a ver, una cosa es que vosotros entre lo que cabe estáis viendo la crueldad, pero no la llegáis a sentir. Pero como espectadores. Desde mi perspectiva estoy viendo en directo cómo destruyen mis raíces.
¿Cómo destruir mis raíces? Y obviamente pues mal. Y la respuesta de Occidente, mínima. ¿Crees que tendrían que involucrarse más? Yo creo que Occidente, dentro del papel que está tomando actualmente, a mí me parece bien la respuesta que está dando. O sea, no creo que tengan que intervenir militarmente porque tampoco pueden, porque claro, Ucrania no está en la OTAN, nos estamos olvidando de que está la OTAN de por medio. Entonces, no sé, yo desde mi perspectiva creo que Occidente está haciendo lo que puede. ¿Que podría hacer más? Pues sí, pero es que si hace más, ¿qué va a hacer? ¿Involucrarse en una guerra? Empezamos la Tercera Guerra Mundial y no sé, es que es demasiado complicado. Es un conflicto, la verdad, muy complejo. Muchas gracias de verdad por venir aquí, por dar tu impresión y por proponernos este tema, la verdad. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora también de las sanciones económicas. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué impacto económico crees que van a tener para Rusia? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que buscan las sanciones es frenar el comercio internacional que se hace desde Rusia, bloquear también algunos de los bienes de lujo de los principales dirigentes rusos, pues para también tocar un poco su moral. Y sobre todo lo que busca yo creo que es un poco deprimir más la economía rusa para que se noten más dependientes, por ejemplo, de bienes como la tecnología que sí que compran a Europa o a Estados Unidos o demás. Y es un toque económico que les va a sufrir tanto en su empleo, en su economía, en sus exportaciones, pero también un efecto muy psicológico de decirle, mira, es que ahora vosotros, grandes dirigentes rusos, no podéis acceder a vuestros bienes de lujo, o que ahora los consumidores no pueden comprar ciertos bienes cuando acuden a las tiendas que están cerradas. En el fondo, se trata de tratar que acabe la guerra, decirles, mira, si seguís en guerra van a existir ciertas consecuencias económicas y sociales. Por lo tanto, un poco el efecto es tratar de que esto acabe. Yo creo que es un poco ese el mensaje que se quiere transmitir desde Europa y Estados Unidos. Con respecto a la financiación de la deuda, ¿cómo crees que lo va a hacer Rusia? Porque parece ser que ya se está quedando sin activos para pagar esa deuda. Claro, el problema de Rusia creo que denominaba su deuda tanto en rublos como en monedas extranjeras, y puesto que la moneda extranjera ahora tiene muy limitado los movimientos de capitales o incluso han sido intervenidas las cuentas en los bancos centrales de Europa o de Estados Unidos, al final va a tener que tirar o de deuda en moneda china o de deuda en propios rublos. Entonces sí que se va a ver bastante debilitado en el sentido financiero. Al final, lo que se va a ver Rusia es que se va a ver aislado, por lo menos con el bloque, digamos, más occidental. Entonces, claro, sí que se corre cierto riesgo de que se refuerce esta dinámica de la Guerra Fría, de que se generen otra vez bloques, pues China con Rusia y el resto del mundo por otro lado, que eso igual sí que es el mayor peligro que pueden generar estas sanciones. Pero en el fondo lo que se busca y ya se está consiguiendo es debilitar mucho a la capacidad internacional de Rusia. ¿Y la expulsión bancaria del sistema SWIFT? ¿Qué significa para los que no entendemos de esto? Bueno, significaría que si los bancos rusos o cualquier empresa a través de los bancos rusos quisiera hacer transacciones con empresas, digamos, que están en la órbita occidental, no podrían hacerlo por medio de estos bancos y tendrían que recurrir pues, a terceros que sí que estuvieran dentro de este sistema. Es decir, se trata de bloquear las transacciones internacionales. O sea, para que fácilmente, si un banco ruso puede operar con empresas americanas, por ejemplo, europeas, pues no podría hacerlo ahora mismo porque ese banco ruso ya no está en este sistema de transacciones. Por lo tanto, tendría que recurrir pues, a un tercero, por ejemplo, chino, para que éste interviniera con Europa. Por lo tanto, expulsar a Rusia de esto significa que se frena completamente las exportaciones, las importaciones y todo tipo de comercio que pueda realizar. Pero si mal me equivoco, ¿hay un banco ruso que aún sigue estando en el sistema? ¿O? Sí, pero creo que está relacionado con el gas. Ah, vale. Claro, entonces Europa ahí dice, bueno, como probablemente necesitaremos gas ruso, pues es lo único que... Otra pregunta que te iba a hacer, ¿puede vivir Europa sin la dependencia energética rusa? Por poder vivir, sí. El problema es que siempre va a implicar muchos costes para Europa, porque al final Europa es un continente que depende de los recursos energéticos, o sea, no tiene una independencia energética. Y mientras se dependa de recursos no renovables como el petróleo o el gas, va a necesitar de otros socios comerciales. Si no Rusia, pues podrá ser Estados Unidos o podrá ser los países de la Liga Arábica o podrá ser otros países, pero claro, con Rusia existe una infraestructura de gasoductos que facilitan bastante el comercio. En cambio, si no, pues habría que licuar el gas o habría que construir nuevas infraestructuras
y por lo tanto eso va a repercutir en mayores costes y mayor precio para De hecho, Europa. el de Alemania creo que inauguró un gasoducto hace poco. Hace no demasiados años inauguró un gasoducto con Rusia, entonces claro, si ahora esto de repente tiene que ser cortado, pues una de las soluciones que se hablaba era unir España con un gasoducto con el resto de Europa para que España fuera uno de los países que importara el gas. Pero claro, esto requiere inversiones, por lo tanto, más con costes. Respecto a los aliados que pueda tener Rusia, como China o Venezuela, ¿qué postura ocurriría con ellos a largo plazo? Porque claro, Venezuela tiene unas reservas de petróleo muy importantes y China le interesa mucho el negocio y el comercio electrónico con Europa. Claro, la estrategia de China realmente, por un lado, el hecho de que Rusia se quede, digamos, apartada del bloque occidental le viene muy bien, porque al fin y al cabo China ahora puede comprar el gas o puede comprar los recursos rusos sin que tenga competencia por parte de Europa. Entonces, su estrategia, que como bien decías, es exportar a Europa, le beneficia que Rusia esté fuera, pero en el fondo yo creo que desde un punto de vista económico China no tiene ningún interés en que se animara el conflicto y que China tuviera en algún momento que tomar parte de este conflicto, y al final eso acabaría destrozando su modelo de crecimiento. ¿Y Venezuela? Y por el lado de Venezuela, claro, ahora le ha salido una coyuntura perfecta. En unos años Estados Unidos casi quería barrer al país del mapa, generarle un poco desestabilizar el país, y ahora resulta que son amigos nuevamente. Entonces yo creo que ahí Venezuela está en una decisión muy de corto plazo. En el fondo es otro país que depende de vender sus hidrocarburos. Tiene reservas, sí, pero si no las vende se ha visto que es un país que entra en crisis, que no puede financiar su economía, y por lo tanto ahora se le abre una oportunidad que se recupere, pero en el fondo depende de vender eso. ¿Crees que la aprovechará? Bueno, ya estaban contentos, ya estaban entablando negociaciones con Estados Unidos y por lo tanto ingresos recibirá. Otra cosa es que los aproveche o pues se quede como hasta ahora. Pues muchas gracias por este análisis económico. Para los que no entendemos nada de economía, la verdad es que nos ha ido muy bien. Me alegro, Es muy espero que haya servido. Y ahora vamos a terminar con Miguel Larragay, que es graduado en Derecho, para que nos cuente cómo, de acuerdo al derecho internacional, las consecuencias que pueda tener esta invasión, vamos a recalcarlo, invasión, orquestada por el país ruso. Bueno, ahora parece que el derecho internacional es un poco papel mojado en estas situaciones y la verdad es que en la práctica, desgraciadamente, es un poco así. Cuando se habla de tipos de consecuencias se piensa en se va a poder penalmente castigar a Putin, miembros de su gobierno, órganos militares importantes. Sobre el papel se podría, porque hay tribunales internacionales para esto. Tienes la Corte Penal Internacional, que no forma parte de la Unión Europea, ni de las Naciones Unidas, ni del Consejo de Europa, pero Rusia no la reconoce, por ejemplo, y Ucrania tampoco está bajo su jurisdicción. Y eso que hay una demanda donde hay 40 estados, incluido España, que España podría incluso llegar a juzgar a Putin por crímenes contra ciudadanos que estaban ciudadanos españoles en Ucrania. Pero claro, para esto, por ejemplo, Putin tendría que pisar suelo español y esto ya no va a pasar. Luego tenemos la Corte Internacional de Justicia, que este sí que es un organismo de la ONU, donde Rusia sí que ratificó la Convención sobre Prevención y Sanción del Genocidio del 48. Y recientemente sí que ha habido una resolución castigando y pidiendo que parase la guerra, pero Rusia, pues bueno, ha dicho, ¿y a mí con esto qué? Porque la verdad es que la Corte Internacional no tiene medios para realmente castigar a Putin. Otra vez, para que esto pudiese suceder, Putin y miembros de sus gobiernos tendrían que salir de Rusia, estar en países que se aceptasen estas condiciones. Y por último lugar, tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bajo cuya jurisdicción están los países del Consejo de Europa, pero Rusia ha sido expulsada del Consejo de Europa. Es decir, Putin, mientras sea la máxima figura del Estado ruso, nunca va a ser juzgada en Rusia ni en ningún otro país. Solamente si hubiese un cambio de gobierno y cambiase toda la estructura política de Rusia, que él gobierna desde hacía mucho tiempo y parece que va a seguir siendo así, es muy, muy difícil que veamos a Putin siendo castigado por estos delitos que indudablemente son de lesa humanidad, genocidio, etc. Porque quien alega genocidio es Rusia. Sí, claro, también aquí estamos hablando del contexto de la guerra, de la invasión. Rusia justifica que está haciendo una operación de desnazificación
de su país vecino. Pero se está perdiendo de vista con este debate que al final está siendo la invasión de un país soberano. Que pueda ser cierto que hay un porcentaje mayor o menor de batallones que tienen ideología fascista en el ejército de Ucrania, pues puede ser, pero ¿qué legitimación da eso para invadir un país? Si España tuviese ese problema en su propio ejército, ¿estaría bien que Francia o Portugal invadiesen España? ¿No es esto a lo que se achaca muchas veces a las operaciones de Estados Unidos en Oriente Medio, etcétera? Al final es un poco lo mismo, al final Ucrania no deja de ser un país soberano. La verdad es que esta situación yo creo que ha hecho que aumente el sentimiento europeísta, ¿no opinas como yo? Yo creo que lo que ha hecho es abrir los ojos a que ya no se puede vivir aisladamente. Los estados ya no pueden vivir aisladamente. Y al final hay potencias con intereses muy fuertes y al final Europa, que siempre se ha visto un poco más debilitada en los últimos años respecto a este tipo de potencias, sobre todo Estados Unidos y China, tiene que estar unida. Que la Unión Europea pueda tener un montón de problemas y un montón de sombras es legítimo perfectamente, pero también yo creo que ya es indudable lo necesario que es que haya una Unión Europea. Y encima el debate va a ir más allá, que es la unión militar que puede haber en la Unión Europea, que era un debate que hace cosa de 2-3 años salió, y había bastantes discusiones y ahora seguramente va a volver a salir a la palestra, ¿no? El ejército europeo. Y esto va a traer otro debate sobre ese ejército europeo, realmente a qué intereses va a servir. ¿Va a servir a los intereses de la Unión Europea en su conjunto o a los cabezas de la Unión Europea, que pueda ser Alemania por un lado o pueda ser Francia por otro? Y sobre el artículo 5 de la OTAN, que tanto se escucha. Bueno, es un artículo que dice que se ha oído mucho y es por lo que la OTAN no puede intervenir. Es el artículo por el cual si tú atacas un país de la OTAN, se entiende que atacas a todos los países de la OTAN. Por eso es prácticamente imposible que Rusia vaya más allá de Ucrania. Y aquí habría que hablar de las famosas zonas de influencia que se están hablando, porque jurídicamente una zona de influencia no tiene sentido porque un país es soberano y si Ucrania quiere entrar en la OTAN o quiere entrar en la Unión Europea debería ser perfectamente posible, pero políticamente deberíamos aceptar zonas de influencia entre potencias para evitar este tipo de situaciones por un bien de seguridad o de paz superior. Y esto, como solucionar el conflicto, yo creo que es lo más plausible a día de hoy con las negociaciones que hay. Es decir, que al final la Unión Europea y la OTAN posiblemente dejen esa zona de influencia, no pudiendo permitir que Ucrania nunca se adhiera a la OTAN ni a la Unión Europea. ¿Lo descartas? ¿Crees que no va a ocurrir? Yo creo que a día de hoy es la solución más probable. Eso y que seguramente las regiones prorrusas acaben en manos de Rusia. Pero esto como la solución que a día de hoy, para solucionar el conflicto, lo más a corto plazo posible. Porque en un largo plazo ya se ve que el ejército ruso le está costando mucho más de lo que podía preverse. Pero una guerra a largo plazo también supone una mayor destrucción del país y el daño contra su población, etc. Muchas gracias, Miguel. No sé si Marina quiere despedirse ahora mismo comentando alguna cosilla. A los que nos están escuchando y los que nos están viendo, ¿qué les comentarías? ¿Qué les comentaría? Que realmente no creíamos todos firmemente que no se volvería a ver algo como lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Y durante mucho tiempo sí que es cierto que yo considero, por lo menos desde mi perspectiva, que muchos de nosotros nos hemos tapado los ojos viendo cómo diversos gobiernos o cómo se sucedían cosas, pero como claro no nos atañía y como realmente nosotros estamos en una postura privilegiada, entre comillas, dentro de lo que vienen siendo los límites de España, pues nunca nos hemos interesado por ello. Pero realmente yo lo que querría decir es que salgamos de nuestra perspectiva, que seamos conscientes de que sí, aquí suceden muchas cosas en nuestro día a día, pero que
a la par se están sucediendo un montón de cosas que, aunque no creamos que ahora mismo nos conciernen, dentro de un futuro nos pueden concernir. Ayer no creíamos que iba Rusia a invadir mi país y hoy estamos viendo cómo no quedan apenas casas en pie en determinadas ciudades. Pues muchas gracias a todos, y en especial a ti, Marina, porque insistimos, fue ella la que propuso este debate. Gracias a todos por acompañarnos. Ya sabéis, si queréis seguir al día con las novedades de la Fundación, tienen nuestras redes sociales e Instagram. Gracias de nuevo. Hasta luego. Debates Fundación Manuel Jiménez Abad.